Buenas tardes a todos. Bueno, después de estas excelentes ponencias en toda esta semana que hemos tenido, pues es un poco difícil pararse delante de ustedes, ¿no? En realidad, pues les voy a presentar un trabajo que apenas vamos iniciando en mi escuela, que pues es de Tampico, vengo de Tampico, Tamaulipas, y que bueno, es una escuela particular que tiene aproximadamente 46 años de haber sido fundada. Obviamente allá la bioética pues no tiene tantos seguidores como nos gustaría, somos pocos, yo creo que en la zona sur apenas formados en bioética podremos ser unos 4 o 5, no sé en el resto de Tamaulipas la verdad, a pesar de que estamos tan cercanos a ustedes, pero bueno, pues haciendo un recuento normal de lo que era yo como estudiante y lo que me ha tocado en estos 9 o 10 años de la docencia y en la escuela, normalmente le dejan la formación en medicina pues a los maestros que dan esta materia, ¿no? De bioética, ética y profesionalismo. Todos los demás, sobre todo en la parte básica, pues es un tema o es un área en la que no se meten, en la formación del alumno, pero como persona. El objetivo principal de las materias básicas pues es formarlos desde el punto de vista académico, ¿no? En solamente en formarlos como profesionistas, dejando por un lado esto. Cuando me hicieron la invitación de dar la materia de anatomía, que pues sabemos que es el coco, yo creo que del 99.9% de los que estudiamos medicina, fue un reto, porque pues no es una materia como que nos agrade, porque también nos exige estudiar mucho, ¿no? Al docente, no nada más al alumno. Pero cuando empecé como adjunta, porque ya saben que primero te meten como adjunto, yo veía que los que daban esta materia, pues en realidad hacían lo que a mí me tocó hacer, ¿no? Pues aprender y memorizar todo absolutamente, desde la primera palabra hasta la última. Tenía una maestra que decía en la página número 754 del libro La Tarjeta, en el párrafo 2, en el segundo renglón, está la respuesta que yo quiero que me des, ¿no? Entonces era así como demasiado fuerte e intenso, ¿no? Y todavía teníamos docentes en la escuela que seguían este tipo de corriente en la educación. Y entonces pensamos, bueno, creo que en las básicas es donde, por ser básicas, también podemos formar a los médicos desde el punto de vista ya del trato hacia al paciente, ¿no? Voy a leer un poco para no tardarme porque yo tengo también un problema de los tiempos, entonces para ya no comerme más el tiempo y afectar a los que siguen, voy a leer un poco en relación a la historia, ¿no? De lo que es el uso de los cadáveres en anatomía y las disecciones, ¿no? La práctica de disección, como sabemos, es uno de los recursos más antiguos en la educación médica. Empezó en la escuela de Alejandría aproximadamente en el tercer al primer siglo antes de Cristo, que obviamente, pues bueno, por un tiempo continuó esta práctica hasta que por cuestiones de superstición y de ignorancia, pues se suprimió hasta que Galeno la volvió a retomar, tomando una fuerza muy importante, ¿no? Sabemos que por un tiempo también las disecciones eran en vivos, ¿no? No tanto en cadáveres, y posteriormente ya otra vez hubo una época muy importante en donde se suprimió el uso de los cadáveres humanos para el estudio de la anatomía, hasta que en el Renacimiento volvió a ser revalorado el cuerpo o el cadáver como un instrumento fundamental para el estudio de la anatomía, y vino a revolucionar completamente todo. Una de las primeras universidades a nivel mundial que tuvo un anfiteatro fue la Universidad de Padua, en el siglo XVI, y ahí llegó un joven estudiante, como yo creo que muchos los tenemos, muy impetuoso, con muchas ansias de aprender y renovar también un poco el estudio de esta materia, que fue Andrés Vesalius. Y pues bueno, sabemos que fue un parteaguas también en la enseñanza de la anatomía. Él posteriormente ya enseñaba la anatomía, primero fue como alumno y después como profesor, ya él como maestro en el cadáver, haciendo las disecciones,
mostrando él mismo la región a los alumnos, y lo que a todas aquellas cosas que no se alcanzaban a ver en el cadáver, pues las dibujaba, ¿no? Entonces sí vino a hacer toda una revolución en el estudio de la anatomía, combinando lo que era el cadáver, el maestro, el alumno y los libros. Regresando un poco a la historia en mi escuela, no hablo en el resto de las demás, en mi zona, en la zona sur, ahí la verdad el profesor nunca interactuaba con nosotros, esta maestra que les digo, que pues bueno, todos la seguimos recordando porque nos hizo memorizar mucho en la tarea todo lo que daba. Nunca se paraba con nosotros en el cadáver, no interactuaba con nosotros, nunca la vi ponerse unos guantes para pues trabajar con lo que era el instrumento, ¿no? Del estudio de la anatomía. Entonces, bueno, Besalú revolucionó eso, ya él tocando el cadáver y usándolo como un método de educación. Bueno, actualmente también sabemos que por un tiempo ya hay una corriente muy fuerte en donde menciona que ya no es necesario el uso de los cadáveres humanos para el estudio de la anatomía, ¿no? Pero ahorita voy a poner la otra parte que se está queriendo aumentar. Pero bueno, actualmente todavía hay muchas escuelas de medicina a nivel mundial, no solamente aquí en México, a nivel mundial, en donde sigue siendo la estrategia ideal y didáctica más valiosa para el estudio de esta materia. Y bueno, actualmente, pues ya sabemos que a finales del siglo XX las computadoras ya invadieron pues los hogares primero, pero también todas las escuelas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Centro de Simulación y Aptitudes Médicas, que fue uno de los pioneros a nivel nacional, con todos los simuladores de baja y alta definición, que sabemos que ya gimen, salen lágrimas, y los bebés simuladores, ¿no? Con todos los signos que podemos ver en un paciente real. Y también ya llegó a la anatomía, ¿no? Con todo lo que es la realidad virtual. De hecho, nosotros ahí en la institución tenemos el Cyber Anatomy, que es un software que se ve el cuerpo humano en todas sus dimensiones, hasta tercera dimensión. Entonces, bueno, también se invirtió en él pensando en que dejáramos de usar los cadáveres, porque también recordemos que hasta apenas hace 5 años más o menos en la escuela se dejó de usar los cadáveres sumergidos en formol, en esas tinas impresionantes donde pues nadie quería sacarlos, ¿no? Por el hecho del olor, cómo nos lastimaba, y que pues el miedo, ¿no? El miedo porque tampoco nos preparan, así como a los médicos no nos preparaban o no nos preparan para afrontar la muerte de un paciente, pues tampoco nos afrontaban saliendo de prepa, de una esfera de cristal donde vives en un sueño, pues a toparte ya con un cadáver, ¿no? Tampoco nos preparaban para eso. Entonces acá salió una mano y pues a alguien le daba miedo, lo soltaba y salpicaba el resto, ¿no? Entonces ya para evitar ese tipo también, porque el formol pues es tóxico hasta cierto punto, pues el uso de todas las herramientas tecnológicas actuales. Aunque pues bueno, sabemos que actualmente pues no debe ser sustitutivo, sino complementario, ¿no? Que así como los simuladores que actualmente tenemos en, yo creo que la mayoría de las escuelas, de trabajo de parto, por ejemplo, porque pues sí te ayuda a practicar y ya saber cómo es el procedimiento y el material que vas a utilizar cuando estás delante del paciente, pero nunca va a sustituir a un paciente real, ¿no? A aquel paciente o a aquella señora que pues obviamente pues está con la ansiedad, con el temor, con la angustia y el dolor, ¿no? De estar teniendo un hijo. Entonces, bueno, algo importante, hablando ahorita de las tecnologías, es que pues nuestra ley establece, la Ley General de Salud, que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. ¿Cuál era el problema, por ejemplo? Que muchos docentes de esta materia pues no se referían al cadáver con respeto. Y entonces uno como alumno también aprende esa parte, ese currículum oculto, ¿no? Aprendemos también el trato hacia el paciente por nuestros maestros. Entonces, pues, ¿cómo queríamos que trataran de manera respetuosa
al cadáver si el mismo docente no promovía este trato respetuoso. Y cuando estaba, porque cuando no estaba, pues ¿quién te cuida, no? Como sabemos, cuando nos dejan, o cuando éramos niños y nos dejaban solos en casa, pues si no hay alguien que te genere autoridad, pues haces un poco lo que quieres, ¿no? Aquello que no te lo permitían. Lo mismo sucede en el anfiteatro. Si uno no los preparaba para respetar al cadáver sin que estuviera el docente, pues ellos nunca lo iban a hacer, ¿no? Tuve compañeros que le ponían alfileres, una compañera le llenó de alfileres el pene al cadáver, porque pues acordó del novio que la había engañado y pues quiso ahí sacar ese coraje, ¿no? Pues los apodos y la forma de referirse hacia los cadáveres, pues de forma inadecuada, ¿no? ¿Por qué puse esta imagen? Porque en 5 acciones que está haciendo cada uno alumno representa lo que es no transmitir desde que están en esas materias básicas, y en este caso considero que la anatomía, porque estamos trabajando con el cuerpo de alguien que fue una persona, ¿no? Que existió, que tuvo o tiene familia, aclarando que, pues bueno, aquí en nuestro país, pues no, la mayoría de los cadáveres, por no decir todos los que llegan a nuestras instituciones, pues son de indigentes. O sea, no como en otros países, sobre todo en Europa, en donde uno vivo decide donar su cuerpo a la ciencia y hasta dicen qué escuela, ¿no? Muchos, de hecho, les generaba, tenía compañeros allá que les generaba al inicio, dicen que un poco de preocupación porque estaba el cadáver de alguno que había sido profesor a lo mejor de sus papás, pero ellos habían querido donar su cuerpo también para el aprendizaje. Los selfies, ¿no? O sea, creo que lo hemos visto en las redes sociales y en las noticias. Si nosotros desde esa materia les permitimos tomarse selfies con el cadáver, pues ¿qué podemos esperar que hagan? Pues también ya cuando están con un paciente. El comer delante del cadáver, pues a lo mejor pues los que estamos ahí estudiando no nos da asco, lo sabemos, ¿no? Porque pues, no somos asquerosos en ese sentido. Pero pues sabemos que no vamos a estar pudiendo comer delante a lo mejor del paciente, cayéndole boronas a él nada más porque pues está medio inconsciente, ¿no? El modificar, por ejemplo, el rostro de esa alumna. Pues sí, hay unos que por jugar con el cadáver, ay, hazle como que está guiñando el ojo, ¿no? O ponle cara triste, o muévele esto, y pues lo que representa el otro alumno, ¿no? Ya hasta cuestiones más fuera de lugar y obscenas, ¿no? Simulando que se está tocando, simulando que alguna seña obscena. Entonces, bueno, por eso para mí y para los docentes que damos esta materia se nos hizo importante y fundamental no esperarnos a que los alumnos lleven ya la materia en su mapa curricular de bioética, ética y profesionalismo, que ahorita ya estamos en el primer año del rediseño curricular, pero antes se llevaba en 4º y en 5º semestre. Ahora ya se lleva desde 2º, 4º y 5º y 6º semestre. Entonces dijimos, ¿por qué nos tenemos que esperar si es una herramienta sumamente importante para que desde ese momento ya el alumno sepa que tiene que respetar, en este caso el cadáver, como un antecesor del respeto al paciente, ¿no? A la persona. Entonces, bueno, en nuestra escuela, ahí les puse la imagen, tiene ya como 2 años que se hace un juramento a los de nuevo ingreso. Tenemos aproximadamente al año unos 220, 250 alumnos, que a lo mejor comparado con los que tienen ustedes, pues no son muchos. Y a los de nuevo ingreso, aparte de que pues ya van con la bata y se ponen la bata como símbolo de que ya iniciaron esa nueva etapa, también se hace un juramento con los papás de testigos delante del cadáver, ¿no? Donde ya va a haber un respeto hacia él. Y pues preguntarse, ¿no? Les decimos, ¿cuán humana es la anatomía y en qué medida puede el comportamiento del estudiante de medicina durante las disecciones influenciar su actitud con los pacientes y sus compañeros? Porque ahorita en una serie rápido de preguntas que les hicimos, también ya les empieza a ayudar a saber trabajar en equipo. Les digo, antes, pues había que preparar la disección, ¿no? Sabíamos, pero pues podía ir uno solo y él solito hacia todo. Aquí ya tiene que ir el equipo completo, ¿no? Ellos trabajar como equipo porque sabemos que siempre van a estar haciéndolo en su práctica médica. Y que sea un acto rodeado de respeto, de actitud responsable, tanto por parte del alumno como del docente. Obviamente ahí insistimos mucho en que pues todo esto tiene que empezar por uno, ¿no? Por el docente. Ninguno de los que estamos ahí, pues obviamente
pues hacemos bromas innecesarias. Ni siquiera bromas, no lo permitimos, ni las selfies. Permitimos fotos, pero con fines académicos y pues que sabiendo que no las pueden subir a las redes sociales, ¿por qué? Y no por ellos, porque ellos sí saben con qué finalidad es, sino por los que ellos tienen de agregados o de amigos, ¿no? Que lamentablemente luego también son los que hacen algún tipo de comentarios desagradables. Y bueno, no crean, el trabajo no está terminado, así que pido disculpas, o sea, no en mi presentación, sino el trabajo que estamos realizando, porque aparte vamos a ver cómo esto ha influido en el rendimiento académico, como les mencionaba, ¿no? Normalmente esta parte de docente-alumno en la materia de anatomía estaba muy separado, o sea, era el terror, el miedo, alumnos que vomitaban, que tenían diarrea previo a presentar una disección, donde a veces el mismo estrés y el nervio, pues como memorizábamos todo, como si fuera una enciclopedia, pues hacía que se nos olvidara todo. Entonces ahorita se ha generado todo un mecanismo de respeto del docente hacia el alumno, de confianza, de entendimiento, para que también eso mejore su rendimiento académico y no haya un índice reprobatorio tan alto en esta materia, ¿no? Obviamente utilizando las TICs. Bueno, después de la muerte se acaban los problemas bioéticos, también fue una de las preguntas que les hicimos, y pues ellos mismos, sin llevar la materia todavía, ni ninguna materia de este campo, dijeron que pues no se acababa, ¿no? Porque así como la bioética se podía aplicar desde el inicio hasta el fin de la vida, pues también después de la vida, ¿no? ¿Consideras que el trato médico a los cadáveres es fundamental en tu formación como estudiante de medicina, como son el respeto de los restos de la persona? Pues el 100% de los alumnos consideraron que sí era fundamental en su formación, que el respeto por el personal que atiende ese departamento también. Que se necesita, de hecho, eso es algo importante, ellos consideran que se necesita el consentimiento de esa persona en vida para que su cuerpo pueda ser utilizado. O sea, los alumnos, estos jóvenes de 18 a 20 años, pues sí dicen, es que pues hubiera sido mejor que les preguntaran, porque qué tal si el que está aquí no quería. Y pues a mí me tuve en algunos que es que a mí me da ansiedad pensar que Olivia, que era la que me tocaba a mí, dice, Olivia no quisiera estar aquí, que la viéramos. Entonces como que sentía que le estaba faltando al respeto, ya voy. Que si existe un derecho a disponer de su cuerpo por la única razón, aunque estaban, vean, el 68% de acuerdo en que, bueno, si son indigentes, pues también, ¿no? Que su vida haya valido la pena en algo y que nos estén nosotros enseñando. Y bueno, así se caer en la cosificación. ¿De qué manera nosotros tratamos de que no cayeran en la cosificación del cadáver? Cada vez que ellos hablaban hacia o se referían a él, era por su nombre. Por ejemplo, pues si el manejar de que pues existió, fue una persona, tiene nombre y apellido, o sea, tuvo una vida, aunque las circunstancias la llevaron a terminar en la calle y que no hubiera quien reclamara su cuerpo. Entonces ellos se referían a cada uno por su nombre. Nunca se refirió, muy poco, por el cadáver, el muerto o esa cosa que está ahí tirada, o sea, no, siempre fue de manera más personalizada. Y pues las herramientas complementarias, esto es pues para demostrar que no nada más es el cuerpo, el cadáver, sino también el uso de estos materiales complementarios y que ellos lo consideran más motivante, ¿no? O sea, a pesar de que creemos que ellos ya nacieron con el celular y el chip, ellos consideran que era más motivante ir al cadáver con Olivia, trabajar con ella y aprender con ella que con los medios electrónicos. Y bueno, ya para terminar, ya sentí la presión. Somos, no todos somos los maestros, pero tenemos una maestra que se encarga de la parte de las TICs, de este material complementario del Cyberanatomy, y estamos los otros 4 que somos los que estamos en el anfiteatro con los alumnos promoviendo también ese respeto. Esa es la imagen del juramento que hacen junto con los papás, que ellos también se den cuenta que van a trabajar con un cadáver, con una persona, con el cuerpo de una persona, y que también merece respeto, ¿no? Y entonces, bueno, después de cursar la materia, utilizando cadáveres para sus disecciones,
consideraron que el trato ético y el respeto a la vida formó parte de su primera aproximación hacia el respeto por el paciente. De hecho, cuando sacamos el corazón que vieron al inicio, sin querer, pues al estar haciendo tracción, fracturé las costillas. Entonces, cuando se oyó el ruido de la fractura de las costillas, bueno, una sí lloró, tengo que decirlo, y otros fue un reclamo impresionante. Doctora, ¿cómo se le ocurrió haber fracturado a Olivia? ¿Qué le pasa? O sea, tanto fue ya el respeto que le tenían que hasta a mí terminé regañada, ¿no? Y les digo, bueno, a veces ustedes cuando van a hacer un RCP también demasiado intenso, pueden fracturar al paciente, ¿no? Y obviamente con complicaciones un poquito más delicadas y severas o hasta mortales. Entonces, si así les dolió con Olivia, pues que así les duela con un paciente, ¿no? Y el respeto al cuerpo y ayudar a un mejor trato ético al paciente en la práctica clínica. Pues bueno, muchas gracias y pues fue un placer haber estado con ustedes.